Gracias por continuar con nosotros. Está usted en Momentum, esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV, transmitiendo aquí desde la Ciudad de México, y hacemos ya un enlace con Dima Khatib, que es periodista siria y que está en Qatar y que es directora ejecutiva de Al Jazeera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Dima, muy buenos días, bienvenida, buenas tardes por allá. Hola, buenas tardes. Soy periodista palestina. Claro, Ok. en Wikipedia me pusieron como Siria porque nací en Siria, pero soy la verdad periodista palestina y soy directora de los canales AJ Plus, que Ah, existen también en español. AJ Plus español existe en México y en francés, en árabe, en inglés. Son canales digitales de Al Jazeera, obviamente. ok, te presento, aquí está mi colega co-conductor Alberto Nájar. Hola, ¿qué tal? Hola, Gracias hola por... Alberto. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí en Momentum. Sí, oye, ¿y en qué parte de Palestina naciste? No, yo nací en Siria porque yo Ah, soy refugiada palestina, vetada. De hecho, yo no puedo entrar a Palestina, como 7 millones de palestinos hoy, que nosotros no nos dejan entrar a Palestina. Entonces, a mi padre, cuando tenía 16 años, un día 15 de mayo, hace exactamente 73 años, hace pocos días celebramos o recordamos la Nakba. El 15 de mayo lo sacaron fuera de su casa en el norte de Palestina y tuvieron que caminar hasta la frontera en el Líbano. Y cuando al día siguiente quisieron volver, le dijeron que esto ya no se llama Palestina y que ellos no tienen el derecho de entrar y que esto ya es el Estado de Israel. Y hasta el día de hoy nosotros no pudimos volver. Y somos ahora de los 750.000 que sacaron. Ahora somos 7 millones de palestinos que no podemos entrar a Palestina, pero seguimos siendo palestinos. Nos reconoce este estatus de refugiados las Naciones Unidas y estamos esperando una solución para poder volver a Palestina. bueno, una solución, por lo menos en tiempos de Netanyahu, que se antoja bastante improbable, mi querida Dima. Dima, ustedes están haciendo un Ah, trabajo como pocos medios de comunicación están haciendo una cobertura sobre... Se congeló la imagen, ¿verdad? ¿La perdimos? ¿Aló, aló? Parece Dima, que sí está congelada, sí. aló, no, no sé qué procede aquí, si hacemos una... eh, se la sacamos y la vuelven a incorporar, Cristian, Leonardo, ¿o qué procede? A ver, bueno, mire, mientras estamos haciendo el enlace nuevamente con Dima, le comento además esta mujer que, como dice en su biografía, nació en Damasco, de madre siria y padre palestino, que huyó de Palestina a Siria por la ocupación israelí, como nos platicaba. Pues ella además habla fluidamente 8 idiomas: árabe, inglés, francés, castellano, portugués, italiano, chino y alemán. Y bueno, ha estado pues en distintos países haciendo las distintas coberturas, y ahorita es, pues Al Jazeera, ya sabe usted, es uno de los medios que pues fue golpeado ahorita por el gobierno del primer ministro de Netanyahu, que el día de ayer, como teníamos la entrevista con Temoris Greco, pues narrábamos precisamente y pasamos este video de la agencia AP, donde pues hace la denuncia el presidente de la agencia AP de este edificio que les destruyeron, y que apenas si le alcanzaron a avisar a la gente que iba a haber un ataque al edificio, y lograron salir todos. sí, ¿Ese está en off? O, perdón, pensé que lo estabas pasando. Y ya tenemos a Dima, está ya, ¿Ya parece que está está? ya lista. A ver, ah, dale. ya, otra vez Ya, volví. te recuperamos, te recuperamos. Dima, comentaba, Al Jazeera está haciendo una cobertura bastante importante sobre lo que está sucediendo una vez más
al pueblo palestino. Y hubo un ataque del gobierno del primer ministro de Netanyahu, donde pues destruyó el edificio donde estaba la agencia AP y donde estaban ustedes. Si pudieras comentarnos cuál es la situación actual que tienen ustedes y si están logrando transmitir lo que está sucediendo en Palestina o están impedidos en hacerlo directamente en los pueblos palestinos. Claro, eso que pasó, y gracias por hacerme esa pregunta. Nosotros los periodistas siempre tenemos que defendernos y ser solidarios siempre cuando estamos agredidos en cualquier parte del mundo. Ahora, eso que pasó en Gaza, cuando bombardearon el edificio donde teníamos nosotros sede, Al Jazeera, pero también Associated Press, que es ni más ni menos la agencia norteamericana de noticias, que es increíble pensar que eso pueda suceder y que el gobierno de los Estados Unidos no tenga ni problema con eso, cuando se trata de Palestina y de Israel. Eso me recuerda cuando bombardearon a los edificios de los periodistas en Irak, en Bagdad, un 8 de abril, un cierto 8 de abril que nunca olvidaré este día del 2003, bombardearon a varios edificios de periodistas y medios. Igual hicieron en Afganistán, bombardearon también el edificio de Al Jazeera y se llevaron a nuestro camarógrafo se lo llevaron preso a Guantánamo, se quedó en Guantánamo muchos años. Para mí es la misma táctica, que es silenciar a los periodistas cuando están haciendo su trabajo de contar la historia de la gente, de los pueblos que están bajo agresiones y bombardeos. Ahora nosotros perdimos 15 años de archivo. Lo que pasó allí, la verdad es que ellos dieron la advertencia de que iban a bombardear ese edificio. Dieron menos de una hora. En este edificio vivían 60 familias palestinas. Nuestros periodistas y los periodistas de otros medios de comunicación palestinos e internacionales querían ayudar a las familias para salir rápidamente del edificio. No tuvieron tiempo para ir a recuperar ni cintas, ni material, ni equipos. Todos estaban bajando el edificio con niños en los brazos. El edificio, por supuesto, porque es uno de los más altos de Gaza, entonces había mucha gente. Y el señor que es el dueño del edificio pidió 10 minutos más. Yo no sé si vieron ese video. Le estaba pidiendo al oficial de Israel, del ejército israelí, le está diciendo, por favor, denme 10 minutos más para que los periodistas pudieran recuperar los equipos y cámaras que están allí. Y el señor le dijo, y está todo grabado, ni un minuto más. Ahora está destruida la infraestructura nuestra, pero nuestros corresponsales siguen trabajando y seguiremos haciendo la cobertura. Por supuesto, lo que le pasa al periodista cuando suceden esos bombardeos, que el periodista mismo es víctima como los demás y está traumatizado. Nuestros periodistas transmitieron en vivo el bombardeo en nuestro edificio. Y la verdad es muy fuerte ver 15 años de trabajo en ese edificio se derrumbó de una vez delante el mundo entero. Y otra vez digo, si fuera cualquier otro país que hubiera bombardeado la sede de la agencia norteamericana de noticias, el gobierno de los Estados Unidos hubiera, yo no sé qué hecho, hubiera montado un lío enorme internacional y quizás hubiera bombardeado a los que hubieran bombardeado a sus periodistas. Pero esta vez, nada. Le regaló al Estado de Israel ayer el señor Biden $735 millones en misiles guiados para seguir matando a los palestinos en Gaza. Es impresionante cómo es el Estado, un país como los Estados Unidos es cómplice. Es como si fuera una guerra que hace Israel
pero con todo ese apoyo de Estados Unidos es como si fuera una guerra de los Estados Unidos contra nosotros, porque mandarle armas a alguien que nos esté bombardeando en plena guerra, sinceramente yo no sé qué pensar. Obviamente condenado ese bombardeo por todas las organizaciones que defienden a periodistas, por organizaciones internacionales de derechos humanos, por organizaciones de todo tipo, pero otra vez, el gobierno de Estados Unidos bloquea hasta una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que nadie le diga nada a Israel, para que se quede impune a pesar de todo lo que está haciendo. Parece que, bueno, no parece, realmente existe, Dima. Yo veo varias guerras o varios enfrentamientos, confrontaciones, pero una de ellas es también en la parte mediática. Hay una decisión, al parecer, muy clara del gobierno de Tel Aviv de enceguecer al mundo, tratar de que no vean lo que ocurre allí. Y al mismo tiempo también existe del lado de Gaza, en Palestina, en Hamas, en otros grupos, también una especie también de contrainformación, a veces con tintes hasta ciertamente propagandísticos. ¿Cómo como periodista podemos hacer a un lado toda esta cantidad de sobreinformación y llegar a lo que sucede realmente en esa región de Gaza? Al Jazeera, ¿cuál es la mecánica que está siguiendo para informar a primero yo creo que es importante siempre contextualizar y volver a la historia para conocerla. Siempre es importantísimo. Yo no podría, como periodista, y yo he cubierto México durante muchísimos años, yo no podría entender a México solamente viendo lo que está pasando en México, en la política hoy en día. Tengo que volver hacia atrás y entender la historia. Entender por qué hay clasismo, por qué hay élites, quiénes son, cuál es la lucha de los indígenas, cuál es el dominio económico, por dónde viene, cuál es el rol de los Estados Unidos. Si no leo y entiendo todo eso, no voy a poder entender la situación actual en México. Entonces, si un periodista no lo entiende, ¿cómo lo va a explicar? En el caso de Palestina, yo creo lo primero que hay que hacer es salir de la narrativa que está impuesta, de hecho, por agencias del norte. Salir de la narrativa Hamás-Israel, porque no es así. Y esto no es un conflicto. De hecho, a mí me parece llamarlo un conflicto es poner a los dos lados a pie de igualdad, como si fueran dos países o dos ejércitos. No lo son. Esto es un Estado basado sobre el robo de tierras como la mía y el despojo forzoso de la gente que vivía allí para traer a gente de otra parte, como trajeron a los españoles, a los portugueses a vivir donde vivían los indígenas. Es la misma cosa, es el mismo colonialismo de colonos. Y traer a esta gente para apoderarse de la tierra y seguir todo el tiempo haciendo esa limpieza étnica por miedos de desequilibrio demográfico, donde los palestinos, que nosotros parimos mucho además, donde los palestinos pudieran ser más numerosos que los judíos israelíes. Porque el Estado de Israel es un estado de apartheid, y eso no lo digo yo, lo dice Human Rights Watch, lo dicen muchas organizaciones y está comprobado, es un hecho. No lo puede negar nadie viendo la realidad de los palestinos, que hay caminos donde pueden pasar los palestinos y otros caminos donde no, solo son para los judíos. Las carreteras limpias, lindas, rápidas, son para los judíos israelíes. El palestino no, el palestino tiene que pasar por los caminos verdes, tiene que pasar por puestos de control, tiene que esperar, tiene que ser humillado todos los días para salir de su casa al colegio, para salir de su casa a ir a otro pueblo. Así es la vida en Cisjordania. Y el palestino en Gaza está bajo bloqueo desde hace 15 años, un asedio que no deja ni pasar medicamentos. Ciertas cantidades de cemento pueden pasar. Entonces, estamos hablando de una ocupación militar, un sistema de apartheid,
Y un silencio internacional, por supuesto, el campeón de este silencio son los Estados Unidos. Y esto no es un conflicto a un lado contra el otro. Esto es un Estado que quiere controlar a otro pueblo y hasta acabar con él. O sea, quisieran que nosotros desaparezcamos. Ese es el problema con palestinos. Entonces, lo importante es verlo de todos los lados. Dentro del Estado de Israel, hay muchos palestinos que todavía viven y que son ciudadanos de Israel. Y ellos están también en rebelión. ¿Por qué? Porque hay grupos radicalizados por el discurso de Netanyahu, exactamente como Trump radicalizó a mucha gente en Estados Unidos y el 6 de enero salieron a tomar el Capitolio, pues están ahora marchando en las calles de Israel diciendo muerte a los árabes y marcando las puertas de las casas de palestinos para venir de noche y agredir a los niños y a las mujeres de noche y quemar sus tiendas, sus casas. Es para mí fascismo y nazismo puro. O sea, es volver a practicar lo que le fue practicado a uno, pero a otro pueblo. Entonces hay que verlo todo junto. Lo palestino que tienen sí armas fabricadas caseras, las armas que están usando las facciones palestinas en Gaza son armas que ellos fabrican. Están defendiéndose frente a agresiones que comete Israel contra palestinos en la mezquita del Aqsa, cuando agredió a la gente rezando, salieron heridos más de 300 palestinos que estaban rezando, ni siquiera protestando. Sigue despojando a la gente forzosamente de barrios de Jerusalén, y esto lo vimos en el Sheikh Jarrah. Hay que verlo desde todos esos lados y ver el uso desproporcionado de la fuerza. Y la realidad es que jamás le resulta muy fácil a la prensa decir jamás es el terrorista, jamás es el culpable, echarle la culpa a la víctima. Yo no soy para nada de hamasista, digamos, para nada. Yo soy palestina muy liberal y la ideología de Hamas es muy conservadora para mí, pero el pueblo palestino tiene el derecho a defenderse y eso no es terrorismo. Cuando el indígena se defiende contra el colonialismo español o portugués, no está siendo terrorista, está defendiendo su tierra, que le están robando su derecho a la vida. Entonces los periodistas internacionales y sobre todo del sur tienen que salir de esa narrativa de Hamas Israel y ver qué está haciendo y cómo está viviendo todo el pueblo palestino. 13 millones somos, la mitad no podemos volver a Palestina. La cifra es tremenda, Dima. Dima, hay esto que está señalando y que sí está exactamente en los medios, el conflicto árabe-israelí, en el marco del derecho internacional, ustedes están de acuerdo y convencidos también que lo que se sigue viviendo, sigue padeciendo el pueblo palestino, es, así como lo define el marco del derecho internacional, un genocidio. Y en esa lógica, Dima, el papel de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad Nacional sigue siendo pues, prácticamente como los llamados del Papa a la paz. ¿Hay algún efecto? ¿Hay alguien, algún país que pueda interceder, mediar? ¿Hay alguna manera de ver alguna luz al final del túnel? Yo sí veo luz al final del túnel. El problema, por supuesto, con Naciones Unidas es que está completamente hackeada esa organización por los Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos decide que no va a haber resolución del Consejo de Seguridad, no va a haber. Y si el Consejo de Seguridad decide que no, igual va a Estados Unidos y lanza la guerra contra Irak. O sea, no le importa ni de este lado ni del otro, ni sí ni no. Hace lo que quiere y Naciones Unidas no puede ir a decirle a Irak, a Gran Bretaña o Estados Unidos: ustedes hicieron una guerra ilegal y ahora nosotros los vamos a castigar. No lo pueden hacer por la naturaleza del sistema internacional de castigo que está completamente controlado por estos 5 países. Obviamente hay un camino y yo creo que el camino comienza con esto que estamos viviendo.
que es sin precedente. Este momento es histórico para el pueblo palestino, porque estamos unidos todos, los palestinos de afuera, los palestinos de la Cisjordania ocupada, los palestinos de Gaza y los palestinos del Estado de Israel. Estamos todos unidos hoy en día diciendo, no queremos esto más. Yo creo que la existencia inmoral del Estado de Israel va a acabar con él. Es decir, que moralmente esta batalla la está perdiendo Israel hoy en día, porque estamos unidos, Nos intentaron dividir entre Franja de Gaza, Cisjordania, pero hoy estamos todos unidos porque nos unificó Israel, nos unificó de verdad el enemigo Israel, agrediendo tanto a la gente, viviendo otra vez lo que nosotros vivimos en el 1948, cuando la Nakba, viviéndolo hoy en día cuando sacan a la gente de sus casas, inclusive en Cisjordania, y ponen asentamientos. 600,000 judíos viven ahora en territorio ocupado palestino en Cisjordania. Yo veo la luz porque también la opinión pública está cambiando. Hay un giro en el Congreso de los Estados Unidos el jueves, yo no sé si lo vieron, Cori Bush, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ocasio-Cortez, muchos más, hablaron de Palestina como yo jamás había escuchado hablar de Palestina en el Congreso de los Estados Unidos. Hablaron de resistencia, no terrorismo. Dijeron la palabra resistencia y dijeron que los palestinos están resistiendo igual como los blacks, como Black Lives Matter están resistiendo en Estados Unidos. Hablaron de ocupación, hablaron de apartheid, y hablaron del derecho del pueblo palestino a defenderse contra las agresiones, el bombardeo y la limpieza étnica que se está practicando contra los palestinos desde hace 73 años. Entonces, por supuesto que veo luz, porque la nueva generación que tomó el trabajo mediático en sus manos, usando redes sociales, llegó a esta gente. Esta nueva generación nos va a ayudar para liberarnos de esta ocupación y yo espero poder volver a Palestina, vivir en paz, cristianos, judíos, musulmanes, ateos, derecha, izquierda, como cualquier otro país del siglo XXI. Todos podríamos seguramente encontrar la manera de vivir y todos podemos caber. Hong Kong, yo viví en Hong Kong, había 8 millones de habitantes en 1,000 kilómetros cuadrados. Se pueden construir torres bonitas y podemos vivir todos juntos sin ningún problema. Pero con derechos iguales, con derechos civiles iguales, todos conservando su religión, su ideología, pero teniendo los mismos derechos. Y para llegar a eso que necesariamente tiene que ser el futuro posible y necesario, todavía faltaría un rato. Y yo lo digo porque no sé hasta qué punto, Dima, los más países árabes, no solamente Egipto, sino otros países árabes, inclusive ahora mismo donde tú estás en Qatar, en otros lugares, ¿cómo lo ven este conflicto? En otros momentos de la historia hubo una solidaridad. Correcto. Y ahora no la veo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? Tienes razón. La situación en la zona árabe en general está peor que nunca. Voy a entrar por la computadora si me lo permiten porque ya me duele el brazo manteniendo el teléfono en la mano. Okay, claro. ¿Les parece? Sí. Vale, perdón. Sí, estamos, sí. Adelante. Estoy tratando de entrar. ¿Me vieron? No, a ver. ¿No? Me dice sí, ya, que... sí. ¿Sí? Ok. ¿Tienes que aceptarla ahí, Cris? Ya. Bueno. A ver. Ya estoy de vuelta. Okay. Muy bien. Ya tiene 2 brazos, mira, ya tiene 2 brazos. Muy bien. Lo que pasa es que hace 10 años comenzaron unas protestas llamadas la Primavera Árabe en muchos países árabes. Egipto fue uno de ellos, Túnez fue el primero, Siria, Yemen, Bahrein. Y no hemos salido todavía de las consecuencias de lo que nosotros llamamos la contrarrevolución. Hubo una revolución por los pueblos para cambiar estos regímenes vendidos todos a los Estados Unidos de América. Lamentablemente ese es
esa es la situación. Y yo creo que le parece bien a Israel mantener a esas dictaduras. Son dictaduras. Yo creo que Túnez fue el que mejor salió de esta revolución con un sistema semidemocrático, pero los demás países no. Entonces, ¿cómo tú pretendes poder ayudar a los palestinos si tú en tu país estás preso en dictaduras, donde tampoco depende del país? Qatar es un país muy rico, pero si tú vas a Irak, a Egipto, a Siria, a Marruecos, al Líbano, donde hubo una explosión en el puerto de Beirut en agosto, todavía no saben quién es responsable de todos esos explosivos. De hecho, Líbano se dice que se está venezolanizando, ¿no? Porque les cayó el dólar, les cayó la lira, la moneda de allí, como cayó el bolívar en Venezuela, que todas las mañanas te despiertas para ver en cuánto está. Entonces digo que estos países son paralizados. Primero, no representan a sus pueblos, que sí apoyan a Palestina. Y segundo, los propios gobernantes están presos en esta dinámica de Irán es el enemigo, no, Turquía es el enemigo. Y todos tienen bases gringas, bases norteamericanas, todos tienen además complicaciones regionales. Hay mucha presencia iraní en la zona, entonces consideran que el peligro iraní es más grande que el peligro israelí. Es muy complejo. Y por eso, o sea, yo creo que es un momento importante para estos pueblos también, porque el pueblo palestino le está dando un ejemplo de lucha, de resistencia, de persistencia increíble. A pesar de todo lo que le ha pasado al pueblo palestino, sigue luchando para su libertad, porque sin libertad tú no puedes tener una vida digna, aún teniendo plata, aún teniendo gobiernos que te dan mucha plata para vivir, pero no te dan libertad. No puedes tener una vida digna. Y es el caso en muchos países árabes ricos, donde tú tienes una vida próspera económicamente, pero no puedes hablar. Si hablas, te ponen en la cárcel. O hasta te quitan tu nacionalidad y te mandan a alguna isla por ahí, ¿no? Entonces, es la realidad. Y mira, yo tengo ahora 50 años. Muchos de mis amigos están en la cárcel, en cárceles árabes. Mi amigo Jamal Khashoggi lo cortaron en pedazos en el consulado de su país en Turquía, era periodista. Amigos blogueros, artistas, poetas están en cárceles en Marruecos, en Argelia, en Arabia Saudí, en Emiratos, etcétera. En Siria, mira el desastre de Siria, donde casi no quedó nadie de la gente que hizo la revolución. O están exiliados, o están en las cárceles, o murieron, o desaparecieron. Entonces, imagínate, el panorama es... Por eso los palestinos están dando, de hecho, esperanza a los demás. Es el contrario. Tú me preguntas, el apoyo de los países árabes, yo creo que son los palestinos quienes están dando el apoyo moral, el apoyo, vamos a llamarlo, el ejemplo para lo que tienen que hacer todos. No aceptar una situación donde tú no tengas dignidad. Eso. Dima, obviamente ahorita para la entrevista, pues anduve ahí leyendo cosas tuyas, pues estaba, y me metí a tu cuenta de tweets, a tu cuenta de Twitter, y tienes un tweet fijado, que te voy a pedir si lo puedes publicar, por favor, lo puedes colocar ahí, Leonardo, el tweet fijo de Dima. Y bueno, la traducción evidentemente no es mía, si la traducción no es correcta es culpa de Google, pero tienes ahí una frase en árabe que en la traducción de Google dice: tengo una pregunta simple e ingenua. ¿Cuál es el beneficio de los ejércitos árabes? ¿Cuál es el propósito de su existencia? Sí. Bueno, y estuve leyendo además por las respuestas en árabe traducidas por Google, muy interesante. Si pudieras pudieras contarme a la audiencia
¿Cuál es el fondo de este planteamiento que me pareció muy Sí. interesante? Mira, ese tweet ha generado, de hecho, mucha controversia. Me están atacando muchos por ese tweet. No, ya vi, Pero ya las vi. respuestas, sí, las respuestas, la mayoría son matar a sus pueblos. Sí. Esa es la respuesta dominante. Matar a sus pueblos. Es decir, que cada ejército árabe, cuando sales a protestar, viene a la calle para matarte. Esa es la respuesta: represión, matar al pueblo o matar a otros pueblos árabes, como es el caso, por ejemplo, de los ejércitos que andan matando al pueblo yemení, que son ejércitos árabes. No es una fuerza extranjera. Entonces, ¿por qué pregunté eso? Porque quería que la gente se pusiera a pensar si una facción o dos, son dos facciones en la Franja de Gaza, el Yihad y el Hamas. Pero siempre se habla de Hamas porque siempre simplificar es mejor, poner un solo enemigo es mejor. Si son unos guerrilleros básicamente, ¿no? Sí. Porque no tienen Estado, no tienen instituciones, viven allí bajo bloqueo internacional desde hace 15 años. Si ellos lograron mandar al 70% del pueblo israelí a los refugios y pararon los aviones, pararon los trenes entre el sur y el centro de Israel y sembraron, claro, mataron también a 10 israelíes, y la pérdida de vida siempre duele, siempre es terrible. Nadie quiere pérdidas de vida. Pero claro, entre 10 personas de un lado y más de 200 de otro lado no hay comparación. Pero es decir, si lograron además destruir infraestructura en partes de Israel, si esa gente que está sola fabricando sus armas pudo hacer esto, imagínate lo que pueden hacer ejércitos de países, y por eso lancé esa pregunta. Es decir, que si los palestinos no estuvieran solos en esto, por supuesto que la situación hubiera sido otra. Y si los pueblos están apoyando todos a Palestina, y eso lo vemos por todas partes, por las redes sociales, la solidaridad es increíble. Bajaron, de hecho, el rating de Facebook a 2 puntos en pocos días, porque Facebook está censurando el contenido palestino. Entonces lanzaron una campaña electrónica donde uno va y le da un mal rating a Facebook, y bajó bastante. Hoy estaban celebrando que bajó a 2 puntos. Entonces hay una solidaridad de los pueblos y no se refleja en acciones de los gobiernos que gobiernan estos pueblos. Por eso puse esa pregunta, por supuesto. Perdona, ya Alberto, nada más, ahorita que señalabas esto de las cifras, y si puedes poner el otro tweet que dice, tweet 17 de mayo, Leonardo, es la cifra que estás arrojando ahí. Me imagino que es la última cifra que tienes, Dima, que son 212 palestinos asesinados en la Franja de Gaza en solo 8 días. Entre ellos 61 niños y niñas. Es una barbaridad, es un escándalo estremecedor, una cifra de esa naturaleza, Dima. Claro, y además si cuentas a las mujeres entre los muertos, los 212, forman con los niños el 40% de los muertos, y fueron asesinados en sus casas. Fíjate que si ves los tweets de la gente de Gaza, las cosas que están escribiendo. Por ejemplo, un tweet viral esta mañana de un señor de Gaza que dijo que intercambió 2 niños de sus niños con su hermano. Entonces, 2 niños de él y 2 del hermano durmieron en la casa del otro para que no se murieran todos. Si cae una bomba sobre una casa, que se quedan 2 de una familia en la casa de los demás, porque no tienen refugios, ellos no pueden huir y no saben dónde va a caer el misil. Sí. Y también muchas mujeres están escribiendo también y dicen, bueno, puse a mis hijos a dormir
y quería que la casa se quedara linda, bella, todo está muy bien. Si vamos a morir esta noche, quiero que todo sea impecable, que mis hijos, que duerman bien, si esa fuera la última noche de su vida. O sea, es terrible vivir ese terror todos los días. Por supuesto, para el lado israelí también es terrible para los civiles estar en refugios, pero la gente de Gaza no tiene refugios, no tiene a dónde ir. Yo tengo familiares en Gaza y cuando les dije, pero que salgan de la casa, me dijeron, ¿salir a dónde? Vamos a casa de otro y ¿cómo sabes si no nos bombardean en la otra casa? Y de hecho fueron heridos sentados en su balcón. Dije, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes sentarse en el balcón si están bombardeando Gaza? Dije, pero ¿cuál es la diferencia, Dima, entre el balcón y la casa? Sí. Ah, Sí, de ese tamaño es la tragedia que se vive ahora mismo en esa zona y que de una u otra forma se conoce, se sabe, a pesar de los intentos porque no se sepa, pues, por el bombardeo a los edificios de las agencias internacionales, que no tiene nada, según mi punto de vista, nada de inocente, sino que tiene un clarísimo propósito, que yo no sé hasta dónde finalmente el gobierno de Israel esté dispuesto a pagar esta factura internacional, mientras cuente con esta solidaridad de Estados Unidos y el silencio de otros vecinos, pues está complicado. Pero hay una parte, Dima, en la cual está muy difícil que encuentre respaldo el gobierno de Israel y Estados Unidos, y se llama toda la cantidad de jóvenes y niños que se comunican de una u otra forma a nivel internacional y que hacen bloques de los cuales los periodistas de pronto no tenemos mucha capacidad de ver o apenas arañamos. Lo digo porque en este mismo momento, en la conversación que tenemos contigo, también hay comentarios de la gente que nos ve y hay una solidaridad impresionante de todos. Prácticamente la frase que más se repite es todos somos Palestina. Y eso se vive en México, eso se vivirá también en Argentina, en Brasil, en Europa. ¿Cómo hacer? ¿Cómo conectar nosotros como periodistas? ¿Cómo conectar a esa parte que se expresa, tiene sus propios canales de comunicación? ¿Cómo hacerlo visible también en nuestros propios espacios de medios? No sé si llamarle tradicionales, pero bueno, por lo menos que tienen más tiempo de existencia, Dima. Yo creo que es importante no quedarse en el marco de analistas políticos que Vale. siempre han dominado el discurso, ¿no? Que esa gente, bueno, con todo el respeto, no quiero decir que no tengan espacio, pero hay allí por debajo, en la tierra de las redes sociales, hay gente joven de 20 años, 25 años que saben mejor que los analistas políticos, con todo respeto, porque los analistas políticos que siempre hemos nosotros tenido en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, vienen de una tradición, yo diría, elitista, de saber, de tener el monopolio del conocimiento y del análisis. Y hoy en día yo creo que es importantísimo hablar con otras voces, no eliminar a toda esa élite, digamos, de analistas que siempre han sido la referencia, sino de diversificar y escuchar estas voces que surgen en redes sociales, que la verdad tienen un dominio de la terminología, y la terminología es muy importante en el caso de Palestina como es en el caso de América Latina. Si tú dices, yo recuerdo muy bien, yo estaba en América Latina cuando se armó el lío sobre si es el día del descubrimiento de América o es el día de rebelión o es el día de la raza indígena o es importantísima la terminología. Y eso viene con una toma de conciencia. Entonces yo creo que nos toca buscar a voces jóvenes, nuevas, que además saben simplificar las cosas y explicarlas desde un punto de vista humano y no, otra vez, no culto. Porque está muy bien saber de política, pero al final de cuentas, la gente vive sus historias no a través de la política, no a través de la historia, sino a través
de su realidad, de los hechos diarios. Entonces, nos toca ir allá, como tú has ido, Ernesto, buscando mis tweets en árabe. Yo sí tuiteo en español, pero no tanto como en árabe, obviamente. Has estado buscando y tenemos las herramientas. Fíjate, Twitter te traduce. Yo voy a ver los tweets en hebreo, por ejemplo, para entender lo que están escribiendo los periodistas israelíes y me interesa. Y ahora Twitter me lo traduce automáticamente. Obviamente no va a ser una traducción impecable, pero me da un poco una impresión de dónde va la cosa, ¿no? Por dónde va. Entonces, eso, hay que, si quieren, igual yo les puedo comunicar con gente que vive en Gaza, que, bueno, habrá seguramente gente que habla español. Es importante, importantísimo. Sí. Pues te tomamos la palabra, Dima. Ahí nos vamos a comunicar ahí contigo, nos mensajeamos para poder hacer un enlace allá. Nosotros hemos tenido oportunidad de estar en 3 ocasiones allá. La última, no en la Franja de Gaza, en la última que estuve fue en 2018. No había permiso para entrar a Gaza, pero sí estuvimos en otros poblados, pues, así que claro, nos encantaría. ¿Has ¿Cómo? estado donde nació mi padre, Tiberíades? No, he estado en Hebrón, en Belén, en Ramalá, en Beyala, en Belén, Todo en la Cisjordania. Mira, sí, en este momento, todas esas ciudades que tú mencionas tienen enfrentamientos con el ejército israelí por jóvenes palestinos totalmente armados, con piedras, obviamente, y que andan allí porque hoy es día de huelga nacional. Los palestinos dentro de Israel anunciaron una huelga sin precedente, de hecho. Y ellos trabajan en sectores vitales en la economía israelí. Y en Cisjordania también están saliendo solidaridad con Gaza, con Jerusalén. Todos están, en este momento, si vieras las imágenes de Belén, estoy viendo ahora, es todo humo, tanques, soldados y estos jóvenes que van y siguen lanzando piedras. Así que, bueno, mientras sí, Estados Unidos mande misiles guiados a Israel. pues sí, no, es tremendo lo que está sucediendo. Dima, en verdad estamos muy agradecidos con que nos hayas tomado la llamada. Un gusto conocerte. En realidad, pues uno te escucha y pues sí, entiendo por qué alguien como tú ve la luz al final del túnel. Pues sí, si sos un destello ahí en la oscuridad. Querida, te mandamos un fuerte abrazo, un placer conocerte y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo grande al pueblo mexicano que nos escucha, que a mí me queda en un lugar muy querido en mi corazón, México. Y los mexicanos, por supuesto. Pues aquí es tu casa, Dima. Muchas gracias. Un abrazo, Dima. Chao, chao. Chao.